Vamos a analizar el PIB per cápita con base en las cifras del Banco Mundial. Cifras disponibles en enero 2015 hasta el 2013. Entre los PIB per cápita más altos de la muestra encontramos los de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, y observamos que el de Noruega es el doble de el PIB per cápita de Canadá o de Estados Unidos, que son los más altos de América. En Latinoamérica tenemos este grupo de países que hemos seleccionado y Costa Rica. Encontramos un rango que va de Bolivia de $3.000 hasta Uruguay con $16.000 de PIB per cápita. Como vemos, los países de los cuales se habla que son los que mejor distribuyen su riqueza, no es exactamente que la distribuyan mejor, es que tienen más recursos disponibles. Así lo vemos en estas cifras. En 100 personas, en Costa Rica, hay una producción equivalente para estas 100 personas de $1 millón. En Noruega, el ingreso o producción asociada a esas personas son $10 millones, 6 y 5 millones. Vemos que en Bolivia esto es $286.000, 600.000 y $1.635.000 en Uruguay. Si pensamos en que esta producción tuvo una utilidad o beneficio de 10%, tendríamos que Costa Rica tiene un beneficio asociado a la producción de 100 personas de $100.000, Noruega $1 millón, 600.000, $600.000, $28.000, $163.000. Si pensamos en impuestos de 30%, que en Costa Rica tenemos, sumando los de la caja, los que se compran vía salarios, suman aproximadamente 37.5%. Tenemos que de esta utilidad quedan fondos disponibles para financiar el desarrollo del país, el crecimiento económico, quedan $38.000. En este otro país es 10 veces más, son $378.000. Los socialistas tienen que entender que no es lo mismo contar con $38.000 que con $378.000. No es igual. Es una falacia lo que ellos están mencionando. Y menos podemos pensar que estos países tienen esta producción tan elevada por fruto del socialismo. Eso es totalmente inválido. Igual tenemos países bajo el socialismo que por 100 personas tendrían bajo este pequeño modelito una cifra únicamente de $10.000 disponibles. El socialismo no tiene nada que ver en esto, en la producción. Esto es otra cosa, esto es tecnología, en la cual los países que no se encuentran bajo el socialismo obtienen mejores resultados de utilidad, porque el mercado internacional no se rige por el socialismo, se rige por las relaciones de intercambio, por los convenios y acuerdos comerciales que hay entre los países. Si tenemos acuerdo comercial, compramos y vendemos en un mercado. Si no lo tenemos, no lo podemos hacer. Y en esto el socialismo es muy negativo
ya que muchos países socialistas no pueden vender en el mercado internacional. Después de expropiar empresas, no se puede vender en el mercado internacional. No le puedes quitar su capital a una empresa y luego pedirle que te compre. Observamos que el PIB per cápita de la Federación Rusa es similar al de Venezuela. ¿Qué productos trata de exportar un país? ¿Qué productos trata de producir? Si producimos chayotes, vamos a vender la mano de obra relacionada con los chayotes. Si producimos bienes escasos, tendremos y habremos ganado mayor ingreso para la mano de obra. Por eso los países tratan de vender servicios, no de vender productos agrícolas. ¿Por qué? Su valor agregado es mayor y es mano de obra. Es mejor construir un auto que solamente armarlo. Y generalmente los servicios son productos caros. En esta muestra de países, Hong Kong ocupa el primer lugar en el porcentaje de servicios con respecto a su producción. Los países nórdicos también con cifras elevadas. Y Costa Rica, el líder en América Latina. Escuchamos decir a los socialistas que si una empresa tecnológica se quiere ir de Costa Rica, que se vaya. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque ellos no trabajan en el sector tecnológico. Porque ellos son personas que viven del trabajo de los demás. Así lo han dicho ahora que Intel salió del país. Que se vayan. ¿Qué sucede con la tecnología? Países como Alemania tienen menor porcentaje de exportación de productos de alta tecnología con respecto al total de exportación de productos manufacturados. Somos líderes en América y en esta muestra de países. Estamos por encima de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido. Sorpresa. Esos son los triunfos de estar insertado en el mercado internacional, de haber hecho un convenio con un país, un tratado que nos permite comprarle y venderle. No como otros países que no pueden vender en el mercado internacional porque han realizado expropiaciones a las empresas de otros países. Les han quitado lo que es de ellas. Nosotros sí tenemos derecho a vender en el mercado internacional y somos líderes. Aunque los socialistas hablan de otros países que gozan de menores recursos por la estructura de sus exportaciones. Esto es estructura de las exportaciones. No exportamos materias primas. Nuestros productos descansan en la tecnología. Es más cara la mano de obra de un ingeniero graduado en el tecnológico, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional o en las universidades privadas, que la mano de obra de un agricultor. Esto es lo que se encuentra en riesgo en este momento. Las empresas no invierten en países donde tarde o temprano puedan ser expropiadas de sus negocios. ¿Qué son los gastos corrientes del Estado y cuáles son los gastos de capital? En el cuadro tenemos las cifras de Bolivia, de su presupuesto 2014
el de Ecuador 2014 y Costa Rica el proyecto de presupuesto 2015, que fue el que fue aprobado. En estos presupuestos tenemos la lista de los gastos del gobierno. En este caso nos vamos a referir únicamente a dos: los gastos corrientes del Estado y los gastos de capital. Los gastos corrientes incluyen todos los gastos personales, los salarios, incentivos salariales que pagan los gobiernos. Esto está expresado en diferentes monedas. Eso no afecta porque lo que vamos a ver son las proporciones, la forma como los gobiernos distribuyen sus recursos. La fuente son las páginas en la web de los diferentes gobiernos. Los gastos de capital son la inversión que se realiza en infraestructura, la infraestructura productiva, carreteras, todo lo que le va a ayudar al país a generar recursos en el futuro. Los aportes a la seguridad social en Bolivia tenemos que constituyen el 10.75% del presupuesto de la República. Estas cifras son con respecto los valores con respecto al presupuesto total. 10.75, en Costa Rica son 19, es el doble lo que se gasta en seguridad social. Los gastos personales son los sueldos, salarios, incentivos salariales que se pagan por servicios personales. En Bolivia tenemos que invierten en esto el 19% de su presupuesto. En Ecuador el 24% y en Costa Rica el 38%. En pensiones, en Bolivia gastan el 3% del presupuesto nacional. En Costa Rica 9.5%. Los gastos de capital. Esto es lo que los países invierten y que van a generar recursos en el futuro. Tenemos que los gastos corrientes entre el presupuesto nacional, Bolivia invierte el 56% de su presupuesto en gastos corrientes. Ecuador el 61% y Costa Rica el 72%. ¿Qué sucede con esto? No quedan recursos para los gastos de capital. No quedan recursos para el futuro. Estos países están realizando mayor inversión en activos de capital. Mayor inversión, mayor y mejor infraestructura para el futuro que Costa Rica. ¿Debido a qué? A que ellos no gastan dinero en privilegios de sus empleados públicos. Esa es la diferencia. Los empleados públicos en Costa Rica reciben un porcentaje mayor a su salario en incentivos laborales. ¿Qué hemos observado en las cifras? Costa Rica, líder en exportación de productos tecnológicos y una posición ventajosa en Latinoamérica y en el mundo en producción de servicios. ¿Cuáles son algunas de las situaciones de riesgo? Empresas tecnológicas cierran operaciones y empresas industriales también. ¿Qué podemos observar de las personas que ofrecen falsas soluciones? De los socialistas. Llevan pobreza a los países si el país es rico. Hay privación de la libertad. Y lo principal, el fracaso económico, la quiebra de las empresas. Ellos no son líderes produciendo. Ellos producen huelgas, improductividad, lo contrario a la productividad. ¿Por qué motivos? Ponen incapaces a gobernar. Eso lo estamos experimentando.
riqueza de la cúpula, pobreza de los demás. Les interesa a los dirigentes sindicales lo que ganan ellos, lo que pellizcan de los privilegios, no el beneficio de la sociedad en general. No es la producción. Ellos no son líderes produciendo, son líderes destruyendo lo que producimos los demás. El ciudadano se tiene que conformar con satisfacer a medias sus necesidades básicas bajo sus regímenes. Se anula el deseo de superación de las personas porque no tienen futuro. Son líderes en suicidios en Latinoamérica. Y aquí vemos que se dicen herederos del pensamiento de otros. Muchas gracias.